fiscal, no estamos obligados a pagar ese impuesto. Nos lo retienen y en ese momento nosotros trasladamos nuestro impuesto al patrón y los patrones o personas morales son los obligados a pagar ese impuesto ya de manera física al SAT. Ese es Ok. el efecto de traslación. Difusión. Una vez que termina el fenómeno de la repercusión, se presenta de la difusión. Este se caracteriza porque la persona que debe pagar finalmente el impuesto ve reducida su capacidad adquisitiva en la misma proporción del impuesto pagado. Sin embargo, esto genera un proceso en el que esta persona deja de adquirir ciertos productos o reduce su demanda, por lo cual sus proveedores se verán afectados por esta deducción en sus ventas y a su vez tendrán que reducir sus compras y así sucesivamente. Es decir, pues, al momento, por ejemplo, el impuesto que piensan subir del refresco el próximo año. Pues yo no lo voy a ver hasta que compre un refresco, lo voy a pagar. Pero eso al momento en que lo pague y lo paguemos muchas personas va a tener una difusión, lo que va a provocar el efecto de una disminución en la compra del refresco y es lo que a los que va a ver afectados pues son a los proveedores o a los productores del refresco. A eso se refiere este efecto. Ok. Absorción. Puede existir la posibilidad de que el sujeto pasivo traslade el impuesto, sin embargo, no lo hace porque su idea es pagarlo. No obstante, para que pueda pagarlo, decide o bien aumentar la producción, disminuir el capital y el trabajo empleado, o en la última instancia implementar algún tipo de innovación tecnológica que permita disminuir los costos. O sea, aquí habla principalmente de los proveedores. Eh, Crea ese nuevo impuesto. Híjole, aquí tenía un ejemplo muy claro y ahorita ya se me fue. Pero habla de que el proveedor, por ejemplo, tomando nuevamente del refresco, ve que le va a pegar. O sea, lo lógico es que al aumentar el impuesto en la producción, el vendedor va a aumentar el impuesto al momento de venderlo. Aquí una opción que tiene el proveedor es absorber ese impuesto. Ah, ok, y me vas a aumentar el 0,3% de la producción de mi refresco, pues yo lo absorbo, no se lo traslado a mi consumidor final. Yo como empresa lo absorbo y eso tiene un efecto que puede ser positivo para la empresa y una difusión a la contra que se pensaba, es decir, ok, pues si me están absorbiendo el impuesto es porque pues confían en el mercado, etcétera, etcétera, y puede llevar a que se haga un consumo más grande del refresco. Aquí lo que nos está proponiendo esta idea de la absorción, fíjate bien, es precisamente el decir que la empresa, el productor, en este caso la refresquera, vamos a poner así para como para no irnos tan en grande, vamos a ponerle un nombre. ¿Les parece común particularizar un poquito más el ejemplo? ¿Sí? Coca-Cola. Vamos a darle un nombre y apellido. ¿De acuerdo? Coca-Cola. Le suben el impuesto, obvio, no solo a Coca-Cola, pero ese es nuestro ejemplo, ¿no? Coca-Cola. Suben el impuesto a los refrescos. Coca-Cola dice, yo absorbo ese impuesto. Fíjense bien, ¿cómo lo va a absorber Coca-Cola? Nos dice Aldo. Me subieron el 1,3%, dijiste. Sí, 1,3% de impuesto. Yo no se lo voy a cobrar al consumidor, porque entonces no lo estoy absorbiendo, simplemente incremento el precio para que no me afecte ese incremento. ¿Sí? Absorber significa yo asumo ese gasto, pero como mi empresa, al igual que todas las empresas, su objetivo primordial es generar ganancia, no pérdida, ¿qué tengo que hacer? Nos lo acaba de decir Aldo, ¿sí? Aquí en la lectura. Uno, tengo que disminuir los costos. Si producir ese refresco me está costando, vamos a poner un ejemplo, ¿eh?
un refresco de 45 pesos, una coca grande, ¿no? Me cuesta a mí producirla 15 pesos para seguir obteniendo la misma ganancia. Si el impuesto traducido en pesos por cada coca de 45 me equivale a 2 pesos, entonces tengo que reducir mis costos a 12 o a 13, perdón, a 13 pesos. Si me cuesta 15 ahorita y el incremento es de 2 pesos, entonces yo tengo que disminuir mis costos a 13 pesos, que cada refresco me cueste 13 pesos, disminuyendo empleados, sustituyéndolos por maquinaria, por tecnología, reduciendo a lo mejor, como dicen ellos, los azúcares, con la materia prima, etcétera. Ahí es cuando la empresa absorbe este impacto del impuesto, ¿correcto? Cuando disminuye sus costos. Si la empresa lo redirige al consumidor y ahora en lugar de costarte 45 te va a costar 47, entonces no hubo una absorción, hubo un redireccionamiento del impuesto, ¿correcto? Que es lo que siempre nos pasa y es lo que siempre tememos como consumidores, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahorita cuando nos anunciaron que iban a subir los refrescos? ¿Qué es en lo primero que pensamos? Pues van a subir de precio, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa no va a perder. Pero también, ¿qué es lo que piensa la empresa? Van a dejar de consumir mi producto. Voy a vender menos, ¿no? Entonces, es un juego que solo ustedes como contadores y los economistas y estas gentes entienden. Para nosotros como abogados es algo complejo, se los reconozco, ¿sí? Solamente es como ustedes, así más matemáticas lo asimilan, pero ¿qué dice uno? Híjole, pues el de la empresa yo me imagino que va a decir, miren, lo lógico es que si me subió 2 pesos por este impuesto, en lugar de venderlo a 45 como lo vendo ahorita, lo voy a tener que vender a cuánto, Janet. Si hace la absorción, pues tendría que dejarlo No, en 40 y no, si hago si la no la hace absorción va a seguir costando 45. 45, si no Si la hace redirecciono, 47. Ujú. ¿tú crees que sea correcto, Juan Edgar? Pero no, profesor, no es correcto porque en este caso estamos hablando de la absorción, no del trasladar en este caso al siguiente No, pero consumidor el me impuesto. refiero cuando toma la decisión de no absorber, de redireccionar. Es que depende, profesor. A lo mejor si digamos que dentro del absorber ya no es posible, pues entonces se opta por redireccionar. Ok, Pero si en este caso la absorción se da, que yo digo que en todos los casos o la mayor parte de los casos sí es factible porque por eso hay un análisis de todos esos costos de producción versus lo que en este caso van a vender determinado producto, pues obviamente se obtiene una ganancia. Y de esa ganancia es donde, bueno, castigo en este caso mi producción, castigo mi margen de utilidad, pero finalmente hay de donde lo puedan absorber. sí, ¿por qué? Porque Pero precisamente si yo no castigo esto y no absorbo, ¿qué va a pasar? Va a disminuir mi venta. Y entonces no lo tendré que dejar a 47, Janet. Lo tendría que dejar a 47 si garantizo que todos los mismos consumidores me van a seguir comprando. Pero si yo calculo que va a disminuir el número de mis consumidores por este incremento de precio, ¿qué va a pasar? Entonces no lo subo a 47, lo subo a 48 para que ese pesito extra me compense los que me están dejando de comprar. ¿Me explico? Pero esto no es una posibilidad muy sana, porque incluso después aparece también otro fenómeno u otra institución que podríamos llamarle nosotros Profeco y va a decir, ¿qué óvole?
No puedes aumentar así el precio. ¿Me explico? Entonces operaría como nos dijo Juan Edgar, tengo que absorber. Por eso es muy importante esta figura que nos dice Aldo, la absorción, tengo que absorber yo y ver cómo diantres le hago para reducir mis costos y castigar mi utilidad, ¿correcto? Bien, continuamos, Aldo. Ok, Perdón por la intromisión, ¿eh? no, no hay problema, profesor. El último aspecto, bueno, la última finalidad del impuesto, pues es la evasión, o la última figura es la evasión. Esa como tal, su nombre lo dice, es el acto de evitar algo, a diferencia de lo que sucede con otras, otros conceptos, pues la evasión simplemente lo que pasa es que no se paga el impuesto porque no se quiere pagar. No se cubre y nadie está a cargo de cubrirlo. Nadie se hace responsable de esto. Y cómo, ahora sí como contadores orienten. ¿Cómo una empresa puede evadir al fisco? Obviamente, pues, si te cachan, pues te van a torcer y te van a retorcer, ¿no? Como empresa, porque aparte de obligarte a pagar, te van a imponer multas y sanciones, ¿no? ¿Cómo le hace un contador para que la empresa de su cliente pueda evadir un impuesto? Pues se buscan en las lagunas fiscales algún, alguna interpretación de la ley para que por ahí se pueda evadir el impuesto. Y ya son temas específicamente fiscales o con un fiscalista que pueda debatir y que tenga los argumentos necesarios que le pueda debatir la autoridad por qué se paga o por qué no se paga el impuesto. Ok, ok, muchas gracias, Aldo. Continuamos. Ok, ya ahora vamos a hablar específicamente del impuesto. Bueno, no específicamente del impuesto sobre la renta, lo vamos a ver muy por encimita, porque como bien saben, incluso hay cursos completos que hablan de este impuesto sobre la renta. Tiene su propia ley y un reglamento, entonces el tema es bastante amplio, pero vamos a dar los aspectos generales del impuesto. Para empezar, su objeto es gravar la renta, es decir, cualquier ingreso, utilidad o beneficio obtenido a través de actividades económicas como salarios, honorarios, arrendamientos, actividades empresariales, intereses y dividendos. Todo eso va a gravar el impuesto sobre la renta. Los sujetos. Los sujetos son las personas físicas y morales residentes en México por la totalidad de sus ingresos, sin importar la ubicación de la fuente de riqueza. Residentes en el extranjero con un establecimiento permanente en el país por los ingresos atribuibles a dicho establecimiento. Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México por los ingresos provenientes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional. Es decir, que todo lo que se genere en México va a estar sujeto al impuesto. Ok, y aquí, por ejemplo, el comercio informal será sujeto del ISR. Pero, bueno, me faltó ahí especificar todo lo generado y establecido con actividad empresarial formal va a estar sujeto al impuesto. El informal, pues realmente no paga ISR, ¿Por qué? porque no hay forma de controlarlo, no sabemos a qué actividad pertenece. Ni tampoco se calcula el ingreso, ¿no? Exactamente, como no sabemos su actividad, pues no sabemos cuánto ingreso tiene, entonces pues es imposible determinar cuánto debe. Ok, ok. Por eso ha sido y sigue siendo el foco, ¿no? De repente ahí de Hacienda, de ver cómo rayos, y lleva mucho tiempo, ¿no? Mucho eh, viendo a ver quién descubre el hilo negro y cómo poderlos atrapar, ¿no? Se ha intentado muchas veces, ahorita vamos a ver algunos impuestos que lo intentaron, pero fracasaron en el intento. Ok, ok. Continuamos.
La naturaleza proporcional, la naturaleza, perdón, del impuesto es proporcional, es decir, es un impuesto que va de acuerdo a la capacidad contributiva. A mayores ingresos se paga mayor el impuesto y a menores ingresos, pues el impuesto es menor. Su marco legal se rige principalmente por la ley del impuesto sobre la renta y hay un código fiscal de la federación. Bueno, por el Código Fiscal de la Federación y también hay un reglamento del ISR. Es interesante ver cómo se interactúan estos dos, porque un caso muy claro que a mí me pasa todos los años es el aguinaldo. O la PTU, por ejemplo, la PTU se tiene que calcular en base al reglamento y en base al ISR y la que salga con mayor o menor responsabilidad para el trabajador es la que se va a ocupar. Pero tú como contador, como responsable de ese proceso, tienes que tener justificada que hiciste los dos procedimientos y de acuerdo al procedimiento que le convenga más al trabajador, esa es la que vas a dejar. Ok, ¿y qué es el que dijiste PTU? PTU, ajá, ¿Qué la es? participación de trabajadores en la utilidad. Ah, mira, muy bien. Entonces hablamos aguinaldos y participación de trabajadores en las utilidades de las empresas. Sí, Realmente habla de esa parte donde tienes que hacer ambos cálculos, habla de eh, ¿cómo se llama? De de los ingresos que como trabajador tienes de manera anual. Aguinaldo, PTU y vacaciones, que se otorgan de manera anual. Entonces ahí es cuando entra el reglamento y dice, ah, pues si son percepciones anuales, pues el procedimiento es este. También por ahí en liquidaciones también se tiene que hacer conforme al reglamento. Indemnizaciones. ok. Entonces ustedes como contadores están total y plenamente capacitados para calcular una liquidación de un trabajador. Sí. Eh, Muy bien, muy bien, suena bien, ¿eh? Suena bien. Ahí luego nos damos una agarrón a ver cómo calculamos, ¿no? Ahí también, a ver, profesor, usted saca una duda de usted que es abogado. ¿La prima de antigüedad se calcula en UMAS o se calcula en salario mínimo vigente? Salario mínimo general vigente. Ok. Sí, 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 sí. No, no puedes calcular, es como tú lo dijiste, ¿no? Las sumas y eso son para sanciones. Ok. Por ahí una Bien. junta local me pidió que lo cambiara a UMAS. Es criterio, pero es debatible, ¿sí? Pero recordemos, a mí me han hecho alterar escritos porque las palabras que aplico en un escrito no son del agrado, no van con el estilo del juez o en este caso, por ejemplo, del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Y te hacen modificar tu estilo al estilo de la Junta o del juzgado, ¿no? En las juntas de conciliación te dicen, usted es penalista, porque se la saben, ¿eh? Y le dices, ¿por qué? ¿Cómo sabe? Ah, pues por el estilo, por su escrito, por las palabras, por cómo redacta. No, pues sí, sí. Y sí te cachan, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el fondo del asunto, ¿no? Porque finalmente, mira, si tú lo calculas en pesos o en UMAS, al día te va a dar lo mismo, ¿no? Sí. Si haces una proyección como contraer una deuda en pesos o en UMAS, entonces sí ya ahí ya hay diferencia, ¿no? Por eso se cambian los créditos de Infonavit, recuerdan, ¿sí? Para que tú los puedas cambiar de UMAS a pesos, porque era más desventajoso, creo que la situación en UMAS, ¿no? Sí, incluso Sí, para el porque aquí, Infonavit se hizo una que se llama UMI, específica para el Infonavit. Ok. No, si estás al día, Aldo. Muy bien, me da gusto. Continuamos. Eh, Cálculo y tasas. Personas morales eh, pagan una tasa fija del 30% sobre sus ingresos gravables o utilidades.
Existen regímenes especiales para fines no lucrativos que no pagan ISR. Personas físicas se aplican tasas progresivas que van desde el 1,92 hasta el 35%, dependiendo del nivel de ingresos anuales del contribuyente, utilizando tablas y tarifas publicadas por el SAT. El impuesto se calcula sobre la diferencia entre los ingresos obtenidos y las deducciones autorizadas, gastos necesarios para generar el ingreso. Aquí son unas tablas que yo creo que todas las conocemos. Se hace una operación, se busca primero dentro de la tabla el renglón donde corresponde, donde va el ingreso. Si la tabla te dice tu ingreso es de 0 pesos a 3,000 pesos, te corresponde este renglón. Entonces ubicas tu base grabable en esos parámetros y ya vas haciendo tu operación. O que si yo me ubico en ese renglón, entonces mi límite inferior es este. Entonces mi base grabable menos mi límite inferior y ya vas haciendo la operación. Esa supongo que todos la conocemos. Si no, pues Bueno, la... todos ustedes. Es la que Ahora sí, comúnmente se ocupa y como dice el artículo, es muy diferente calcularla para una persona de sueldos y salarios. Incluso dentro de los sueldos y salarios hay tablas que son mensuales, quincenales, a 30,4 días, decenales, y quincenales. ok, una pregunta, Aldo. Tú Ajá. que eres tan letrado, tan metido aquí en tu carrera. A mí me surgió una duda ahorita que mencionabas los regímenes especiales para fines no lucrativos. ¿Cómo funciona esto? Eso, por ejemplo, las asociaciones civiles están exentas de pagar ISR. Y fundaciones, sobre todo fundaciones, Teletón, cualquier fundación, es un fin no lucrativo, está exento del impuesto sobre la renta. ¿Y qué requisitos se necesitan para crear una AC? Y ahora tenemos que ir a la sociedad ¿cómo se llama? ¿Nos puede apoyar en eso un notario público, profesor? Ya Ándale. sí son diferentes, tanto papel, con requisitos como papeles que se tienen que presentar, este, pero básicamente es el objeto del negocio. Más bien, en una fundación no tiene que haber un negocio, no tiene que haber un fin. El fin sería, pues, el ayudar a algún grupo en específico y con aportaciones voluntarias de socios. Es más ¿Las o menos como funciona. AR pagan impuestos? ¿Pagan ¿Mande? ISR? ¿Las AR pagan el ISR? A ver, no estoy familiarizado con la AR, profe. Asociaciones religiosas. No deberían, porque no sé, le mentiría, profe, la verdad no sé. ¿Alguien de ustedes que sepa? Yo creo que no, porque toda la limona es en efectivo, profe. No, no hay transferencias ni No hay pejes. transferencias, no hay huellas. Ok. Otra pregunta, una sociedad civil, Una sociedad civil sí paga ISR, son los famosos asalariados, pero está exenta de otros impuestos. En una sociedad civil sí busca un fin, no busca un fin lucrativo, sin fines lucrativos, pero al final la repartición entre socios se puede otorgar. Sí genera un ISR y exenta en otros impuestos y no está obligada a dar el trabajador en IMSS. Son socios voluntarios, se llaman los que ingresan a las sociedades civiles. ok. Qué interesante. Y fíjense qué comunión, qué conjunción, cómo ya a partir de este último tema
empezamos a ver realmente el impacto y la comunión que existe entre el derecho y la contabilidad, ¿no? Cómo hay cosas en donde yo me quedo así, digo, ay, me hago para atrás porque eso es de ustedes, ¿no? De los números, los contadores, ¿no? Los tabuladores y todo esto. Pero también llega un punto en el que el mismo Aldo nos dice, pues ahí con un notario, ¿no? Y ahí me voy hasta las 12 del día que ya viene. Fíjense, curiosamente, mi siguiente clase es Derecho Notarial y Registral, ¿sí? Entonces, ahí sí, por eso les decía, vienen preguntas que digo, eh, nosotros las sabemos, pero me interesa no por ponerlos a prueba a ustedes, aclaro, aclaro. No es como estarles haciendo un examen, es como para saber qué tan involucrado está un contador en su conocimiento hacia estas cuestiones legales, ¿no? Porque yo sí les puedo decir hasta dónde un abogado, pues dice, hasta aquí llego, ¿no? Porque hasta aquí me marca la ley, porque a partir de ahí empiezan los números, ¿no? Entonces eso ya es del contador, eso ya no me corresponde a mí, ¿sí? Por ejemplo, como abogado, sí estás obligado a saber de ISR, de IETU, de todo esto, y conocer el Código Fiscal de la Federación, pero para una interpretación legal, ¿sí? Incluso en muchos de los casos también los abogados debemos de calcular, por ejemplo, el monto de una liquidación salarial, ¿ok? Creen que saben, profe, pero Debemos, o sea, recuerda, debe de prevalecer, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes el conocimiento de la ley y a lo mejor, pues para eso dice, y en el argot del abogado que dices, bueno, me falta un contador, pero bueno, me compro una calculadora y pues ya sustituyo, ¿no? Ya, este, ya me complementé, ¿no? No, no es cierto, compañero. Yo les decía por eso desde un principio que el área de, y se los digo a los abogados, ¿eh? ¿Quieres lo más rentable, el de lo que más te deja dinero? Vete al derecho fiscal, ¿no? Pero si tú eres abogado, ponte a estudiar contabilidad. Y si eres contador, estudia derecho y vas a hacerte rico, ¿no? Pero bueno, ¿qué les platico a ustedes? Ustedes ya tienen contacto con esto y sabrán que no estamos mintiendo, ¿no? ¿Cuánto se llevarían si no se tuviera que partir ese pastel en dos, ¿no? Entre el contador y el abogado. Si fuera una sola persona la que lo llevara, no, pues sí es muy lucrativo, ¿eh? Muy lucrativo, ¿no? Dependiendo del cliente. Si tienes un clientazazo, una empresa enorme, pues figúrate, ¿no? Bien, continuamos, Aldo. eh, un momento, profe, por favor. ¿Dónde me quedé? Forma de pago, ¿no? No, pues, El anterior, ok. Bueno, entonces quedamos que la tasa del impuesto no es igual para todos. Depende del régimen, va a aplicar la tasa. Forma de pago. La forma de pago igual varía, depende del régimen. En algunos, como lo comentaba al principio, el ISR no lo retiene el patrón y ellos lo pagan, entonces las personas de sueldos y salarios pues realmente no estamos obligados a presentar, a diferencia de un trabajador por honorarios, él presenta sus declaraciones provisionales mensualmente, antes del día 17 de cada mes. Entonces también depende del régimen, va a ser la forma en que va a pagar. eh, lo puede hacer de manera mensual o la obligación sería hacerlo de manera mensual. Sin embargo, también el impuesto es un impuesto que es de manera anual. Puede llegar hasta fin de año y presentar todas las declaraciones de enero a noviembre, pagarlas obviamente con su respectivo recargo y actualización. Y al final de año, pues cumple sin ningún inconveniente. sin incurrir en evasión fiscal. Exactamente. Simplemente generaste un recargo, pero Así es.
Claro que vas a tener tu sanción, pero no significa que seas un delincuente. Es correcto, profe. Bueno, compañeros, pues yo creo que hasta aquí llegamos el día de hoy, salvo tu mejor opinión, Aldo, y y nos veríamos la siguiente semana para complementar esta magnífica exposición. Claro que sí, profe. Sin ningún inconveniente, nos vemos la próxima semana. Bueno, compañeros, pues que tengan una excelente semana. Qué padre estuvo esta de hoy. Me gustó porque ya empiezan los cocolazos más fuertes, ¿no? Muy buena semana. Muchas gracias. Nos vemos, Igualmente, profe. Hasta profesor, luego. buen fin. Gracias. Hasta luego.